Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. La lluvia bogotana golpeaba los cristales del ático de Andrés. Beltrán, con una insistencia casi violenta, como si el cielo mismo intentara derribar la fachada de perfección que el ingeniero civil de 38 años había construido. Eran exactamente las 23:15 de una noche de martes gélida, y el silencio de la sala, decorada con muebles de cuero italiano y obras de arte minimalistas, se sentía pesado, casi asfixiante. Andrés, un hombre de hombros anchos y mirada usualmente decidida, sostenía una copa de vino tinto que apenas había probado, observando el reflejo de las luces de la ciudad, que titilaban en el horizonte húmedo de la capital colombiana. Nada en esa atmósfera de lujo sugería que su mundo entero, una estructura de 7 años de lealtad y sacrificios, estaba a punto de desmoronarse con el simple brillo a su lado de la pantalla de su teléfono móvil. El dispositivo vibró sobre la mesa de centro de mármol, rompiendo la quietud del ambiente, con un sonido metálico que pareció retumbar en sus oídos. Al desbloquearlo, el nombre de Daniela, su esposa, apareció en la pantalla junto a un prefijo internacional que indicaba que el mensaje provenía de Las Vegas, donde ella supuestamente asistía a un congreso de bienes raíces. Sin embargo, las palabras que siguieron no hablaban de conferencias ni de negocios, sino que eran una estocada directa al corazón de su identidad. Daniela le informaba con una frialdad que helaba la sangre que acababa de casarse legalmente en una capilla de Nevada con Ricardo, el supervisor directo de Andrés y su jefe durante los últimos 5 años. La confesión continuaba en un párrafo siguiente, detallando que la traición no era un desliz reciente, sino una relación clandestina que se extendía por más de 6 meses bajo sus propias narices. Andrés leyó cómo ella se burlaba de su entrega al trabajo, de sus cenas románticas, planeadas con esmero, y de su fe ciega en un matrimonio que ella consideraba una cárcel aburrida. «Eres patético, Andrés», decía el texto final, siempre tan metódico, tan predecible, tan fácil de engañar. Mientras tú soñabas con hijos, nosotros planeábamos nuestro futuro con el dinero que tú mismo ayudaste a generar para la firma. La humillación no era solo emocional, sino profesional, golpeando el núcleo de su orgullo de hombre íntegro. Andrés sintió que el aire desaparecía de sus pulmones y sus manos, aquellas manos expertas en calcular estructuras de edificios sismorresistentes, comenzaron a temblar de una manera incontrolable. Se levantó lentamente, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco que por poco rompe el cristal, mientras sus ojos recorrían la casa que ambos habían decorado. Las fotografías en las paredes, que mostraban viajes a Cartagena y caminatas por el Monserrate, ahora parecían altares de una religión falsa, recordatorios de una mujer que nunca existió realmente. El vacío en su pecho era un abismo oscuro, una mezcla de náusea y una rabia fría que empezaba a cristalizarse en su mente como un diamante afilado. En lugar de gritar o romper los objetos caros que lo rodeaban, Andrés se quedó de pie en medio de la sala, iluminado solo por la luz tenue de las lámparas de diseño y los relámpagos que cruzaban el cielo bogotano. Su rostro, generalmente amable y sereno, se transformó en una máscara de piedra. Sus facciones se endurecieron y sus ojos, enrojecidos pero sin lágrimas, se fijaron en el vacío. La traición de Daniela no era solo una ruptura amorosa, era una estafa a gran escala cometida por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. El pensamiento de que Ricardo, su mentor, y Daniela, su compañera, se reían de él en una suite de lujo mientras él cuidaba el hogar, lo golpeó con la fuerza de un derrumbe. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Andrés caminó hacia el ventanal y observó su propio reflejo. Un hombre que lo tenía todo según los estándares de la sociedad, pero que en ese instante no tenía absolutamente nada. Su traje de marca y su reloj de alta gama no podían ocultar la soledad devastadora de un hogar que se había convertido en un escenario de mentiras.
Decidió que la autocompasión sería el primer lujo que no se permitiría esa noche, pues sabía que cada minuto de lamento era una ventaja que les otorgaba a sus verdugos. Con una determinación nacida del dolor más profundo, tomó su teléfono y realizó la primera llamada de la madrugada, no para rogar perdón ni pedir explicaciones, sino para iniciar un proceso de desmantelamiento total. Llamó a su hermano menor, un cerrajero de confianza, y le pidió que trajera las herramientas necesarias para cambiar cada una de las cerraduras de la propiedad de inmediato. Mientras esperaba, entró en la aplicación de su banco y, con movimientos precisos y quirúrgicos, bloqueó todas las tarjetas de crédito compartidas y transfirió los fondos de las cuentas conjuntas a una cuenta personal blindada. No permitiría que ni un solo peso de su esfuerzo financiara la luna de miel de los traidores en los casinos de Nevada. La frialdad con la que operaba lo asustaba incluso a él mismo, pero era la única forma de no hundirse en la desesperación que amenazaba con devorarlo. Cuando su hermano llegó a las 0:12 de la mañana, Andrés lo recibió en el umbral con una expresión que su familiar nunca había visto antes. Una mezcla de desolación y un propósito férreo. El sonido del taladro y el metal chocando contra el marco de la puerta era la banda sonora de su nueva realidad, una declaración de guerra contra el pasado. Su hermano intentó consolarlo, pero Andrés solo le pidió que terminara el trabajo rápido, pues necesitaba que esa casa fuera una fortaleza antes del amanecer. Cada cerrojo cambiado era un clavo en el ataúd de su antigua vida, una barrera física contra la mujer que lo había llamado patético hace apenas unas horas. La lluvia no cesaba y el frío de la madrugada se filtraba por las rendijas, recordándole que estaba solo en una ciudad de 8 millones de personas que no se detendrían. Por su desgracia, Andrés se sentó en la cocina, bebiendo un café negro y amargo, mientras observaba cómo las llaves antiguas de Daniela eran arrojadas a un bote de basura. La humillación de ser el esposo engañado estaba siendo reemplazada por la mentalidad de un estratega que no tiene nada que perder. Sabía que Daniela y Ricardo regresarían esperando encontrar al mismo hombre sumiso y predecible de siempre, pero se encontrarían con un extraño que ya no reconocía la piedad. En ese momento de oscuridad absoluta, recordó un detalle que antes había pasado por alto: una serie de irregularidades en las licitaciones de la firma que Ricardo dirigía y en las que Daniela, como agente inmobiliaria, participaba activamente. La traición personal comenzaba a teñirse de sospechas legales, y Andrés, con su mente analítica de ingeniero, empezó a conectar los puntos de un esquema de corrupción que sospechaba era millonario. Su dolor se transformó en una curiosidad peligrosa, una necesidad de entender qué tan profundo llegaba el engaño. No solo lo habían traicionado en la cama, sino que probablemente lo habían usado como un peón útil, en un juego criminal mucho mayor. El gesto marcante de esa noche no fue un llanto desesperado, sino el acto de abrir su computadora portátil y comenzar a descargar todos los archivos compartidos de la oficina que aún tenía en su nube personal. Sus dedos volaban sobre el teclado, recuperando correos, facturas y contratos que Daniela creía haber borrado o que pensaba que él nunca revisaría por pura confianza. La luz del monitor iluminaba su rostro cansado, resaltando las ojeras y la mandíbula apretada en un gesto de resistencia pura. Andrés Beltrán ya no era el marido devoto. Era un hombre buscando la verdad en un mar de lodo financiero y emocional a medida que el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes grises de Bogotá. Andrés recibió un correo inesperado de una dirección anónima que contenía solo un nombre: Carolina Méndez. El mensaje decía: sé lo que están haciendo con el proyecto de la Zona Franca y sé que tú no eres como ellos. Si quieres la verdad, búscame. Andrés recordó a Carolina como una agente inmobiliaria de la competencia que había desaparecido del mapa profesional hacía un año tras un escándalo de supuesta mala praxis. Intuyó que ella era la pieza que le faltaba para completar el rompecabezas de la traición, que lo había dejado huérfano de afectos.
Se miró al espejo del baño antes de salir, viendo a un extraño con ojos de fuego y alma de hielo, un hombre que acababa de perder su pasado pero que estaba reclamando su futuro. Se puso un abrigo largo de lana gris y salió a la calle, sintiendo el aire húmedo golpeando sus mejillas, lo cual lo hizo sentir extrañamente vivo por primera vez en años. La ciudad despertaba con su caos habitual, ajena al drama de un hombre que caminaba hacia la verdad con la determinación de un condenado que busca justicia. Bogotá se presentaba ante él como un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser el último, pero ya no tenía miedo. La escena inicial de su nueva vida estaba sellada. Un hombre traicionado, una casa cerrada con nuevas llaves y una misión que trascendía su propio dolor personal. Andrés sabía que el camino que iniciaba esa mañana lo llevaría a enfrentarse a poderes que nunca imaginó. Pero la humillación de Las Vegas le había otorgado una libertad que el éxito nunca le dio. Ya no tenía que pretender ser feliz. Solo tenía que ser implacable para descubrir quiénes eran realmente las personas que dormían a su lado. La lluvia finalmente se detuvo, dejando un rastro de claridad fría sobre el asfalto mientras él se dirigía al encuentro de la mujer que cambiaría su destino. Andrés llegó a una pequeña cafetería en el barrio La Soledad, un lugar modesto que contrastaba con los restaurantes de lujo que solía frecuentar con Daniela. Allí, entre el aroma a pan fresco y el ruido de la prensa de café, esperaba encontrar a Carolina Méndez, la mujer que poseía las llaves de su redención. El ingeniero se sentó en una mesa apartada, observando la puerta con una mezcla de ansiedad y esperanza, consciente de que este era el punto de no retorno. La historia de Andrés Beltrán no terminaría en una tragedia de infidelidad, sino en una épica de integridad recuperada en medio de la corrupción. Carolina Méndez llegó puntual a la cita, pero no era la mujer sofisticada que Andrés recordaba de las ferias inmobiliarias de alto nivel en Bogotá. Vestía una chaqueta de tela desgastada y sus ojos, rodeados de ojeras profundas, reflejaban el cansancio de quien ha librado una batalla solitaria contra gigantes durante demasiado tiempo. Se sentó frente a él sin saludar formalmente, colocando sobre la mesa una carpeta amarillenta que parecía contener el peso de una vida entera de frustraciones. Su mirada recorrió el traje impecable de Andrés, deteniéndose en su expresión devastada, reconociendo de inmediato el brillo de la traición que ella misma había experimentado un año atrás. Andrés, por su parte, se sintió pequeño ante la presencia de esta mujer que emanaba una dignidad forjada en la carencia y el rechazo social. Ella comenzó a relatar cómo, hace exactamente 14 meses, fue despedida injustamente de su cargo tras negarse a firmar unos avalúos inflados que beneficiaban directamente a la constructora de Ricardo. Le explicó que, al intentar denunciar las irregularidades ante la junta directiva, su reputación fue destruida sistemáticamente, mediante rumores falsos sembrados por Daniela, quien usaba su influencia para cerrarle todas las puertas. Carolina vivía ahora en un pequeño apartamento en el sur de la ciudad, trabajando de forma independiente y luchando contra una lista negra que la mantenía en la precariedad. A medida que Carolina hablaba, Andrés sentía que las piezas de su propia vida encajaban de una forma macabra y perfecta, revelando un patrón de manipulación que él se negó a ver por amor. Ella le mostró documentos que probaban que su esposa no solo era infiel, sino que era la pieza clave en una red de lavado de dinero que movía cerca de 40 millones de dólares. El dolor de Andrés se transformó en una náusea física al comprender que los lujos de los que disfrutaba eran el resultado del sufrimiento de personas como Carolina. La vulnerabilidad de la mujer frente a él no era debilidad, sino una resistencia heroica ante un sistema que intentó borrarla por tener ética. Los diálogos entre ambos se volvieron intensos, cargados de una honestidad cruda que Andrés nunca había experimentado en su círculo social de apariencias y falsas sonrisas. Usted perdió a una esposa, ingeniero, pero yo perdí mi carrera, mi casa y la posibilidad de alimentar a mis hijos con tranquilidad, dijo Carolina, con una voz que no buscaba lástima sino justicia. Andrés bajó la mirada,
avergonzado de su propia ceguera emocional y de haber formado parte, aunque fuera por omisión, del engranaje que la destruyó. En ese momento, el vínculo entre el ingeniero rico y la mujer, desplazada, se selló bajo la promesa de una reparación que iba más allá del dinero. Andrés comenzó a compartir los detalles técnicos que solo él conocía sobre las estructuras de los edificios que su firma construía, sospechando que los materiales habían sido alterados para desviar fondos. La tensión en la mesa aumentaba con cada revelación, mientras se daban cuenta de que estaban destapando una olla a presión que involucraba a políticos y figuras de alto estatus. El miedo, un viejo conocido de Carolina, comenzó a instalarse también en el pecho de Andrés. Pero esta vez era un miedo motorizado por la rabia. Ya no eran dos extraños tomando café, sino dos aliados inesperados, unidos por el hilo invisible de la integridad. Herida en una ciudad hostil, los obstáculos externos no tardaron en aparecer, manifestándose primero como llamadas silenciosas al teléfono de Andrés y luego como una visita inesperada de su ex-suegra. Esa misma tarde, la madre de Daniela llegó a su oficina gritando, acusándolo de ser un monstruo desalmado por haber bloqueado las cuentas de su hija y dejarla desamparada en el extranjero. La presión social comenzó a ejercerse sobre él, con amigos en común enviándole mensajes de reproche por no manejar el asunto de forma privada y caballerosa. Andrés se mantuvo firme, soportando las críticas de quienes preferían una mentira elegante sobre una verdad incómoda y dolorosa. Internamente, Andrés luchaba contra los fantasmas de 7 años de recuerdos felices que ahora se sentían como veneno corriendo por sus venas. A veces, al llegar a su casa vacía y silenciosa, sentía el impulso de desbloquear las tarjetas y perdonar a Daniela, simplemente para recuperar la ilusión de paz. Pero luego recordaba el rostro, cansado de Carolina y la humillación del mensaje de Las Vegas, y su voluntad se endurecía nuevamente como el concreto que solía supervisar. El trauma de la traición era una herida abierta que supuraba cada vez que veía un objeto que ella había tocado o una fragancia que le recordaba su presencia. Aumentaron sus encuentros con Carolina en lugares cada vez más discretos, pues sentían que estaban siendo vigilados por hombres de confianza de Ricardo en la constructora. Ella le enseñó a moverse por las sombras de la burocracia, a buscar en los registros públicos lo que las oficinas de lujo intentaban ocultar con sellos oficiales. La conexión afectiva entre ellos crecía no desde el romance, sino desde un respeto profundo y una validación mutua de sus respectivos sufrimientos. Carolina se convirtió en el ancla moral de Andrés, recordándole que su lucha no era por venganza personal, sino por devolverle la dignidad a los que fueron pisoteados. Andrés descubrió que Ricardo y Daniela planeaban vender un complejo residencial con fallas estructurales graves para declarar la empresa en quiebra y huir con el capital acumulado. La urgencia de la situación elevó la tensión a niveles insoportables, ya que vidas humanas estaban en riesgo si esos edificios llegaban a ser habitados por familias inocentes. La burocracia estatal parecía estar del lado de los poderosos, con inspectores comprados que ignoraban las advertencias que Andrés intentaba presentar de forma anónima. Se sintió impotente, viendo cómo su estatus y su dinero no servían de nada contra una red de corrupción, también tejida y protegida. En una noche de lluvia torrencial, Carolina fue interceptada por 2 hombres a la salida de su trabajo temporal, quienes la amenazaron con hacerle daño a su familia si seguía hablando con el ingeniero. Al enterarse, Andrés sintió una culpa devastadora y le ofreció dinero para que se fuera de la ciudad. Pero ella se negó rotundamente con una firmeza que lo dejó sin palabras. Si huimos ahora, ellos ganan para siempre, y yo ya no tengo más espacio para esconderme. Le respondió ella con los ojos llenos de una determinación feroz. Ese fue el momento en que Andrés entendió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en la valentía inquebrantable de Carolina. La transformación de Andrés era evidente.
Ya no era el hombre que se preocupaba por el color de su corbata o el modelo de su coche de lujo. Empezó a vestir de forma sencilla, a pasar más tiempo en los barrios populares, donde los proyectos de Ricardo hacían daño, y a escuchar las historias de la gente común. El vacío emocional que sentía al principio de la historia empezó a llenarse con un propósito mayor, una misión que le daba sentido a su existencia más allá del éxito profesional. La soledad ya no le pesaba tanto, pues se sentía parte de una causa que lo trascendía y que lo conectaba con la realidad humana de su país. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Andrés recibió un sobre en su casa con fotos de él y Carolina conversando, acompañado de una nota que decía: "El precio del silencio es la vida". En lugar de retroceder, Andrés tomó las fotos y se las llevó a un abogado criminalista de alto nivel, un viejo amigo de la universidad que no estaba bajo la nómina de la constructora. Sabía que el juego de sombras se había terminado y que era hora de llevar la batalla a la luz pública, sin importar las consecuencias. Su lealtad a la verdad era ahora su único escudo contra la tormenta de amenazas que se cernía sobre él y su nueva aliada. Carolina y Andrés pasaron noches enteras organizando las pruebas, cruzando datos de transferencias bancarias con las fechas de las licitaciones ganadas fraudulentamente. El contraste entre la riqueza material que Andrés aún poseía y la pobreza en la que vivía, Carolina se hacía más evidente en estas sesiones de trabajo, pero la brecha se acortaba con cada café compartido. Ella le contaba sobre sus sueños de volver a tener una oficina propia, y él le hablaba de su deseo de construir viviendas sociales que fueran seguras y dignas. Eran dos almas heridas, reconstruyéndose mutuamente a través de un objetivo común de justicia y transparencia. La salud emocional de Andrés comenzó a mejorar a medida que dejaba de verse como una víctima y empezaba a actuar como un agente de cambio. Los traumas del pasado, el dolor de la infertilidad que Daniela siempre le reprochó y la soledad de sus años de éxito vacío empezaron a sanar ante la urgencia del presente. Entendió que la traición de su esposa fue el catalizador necesario para sacarlo de una burbuja de privilegio que lo mantenía ciego ante el mundo real. La vulnerabilidad de Carolina lo había humanizado, rompiendo la coraza de frialdad que su profesión y su estatus le habían impuesto durante décadas. Un obstáculo interno final surgió cuando Daniela lo llamó llorando desde Las Vegas, fingiendo arrepentimiento y alegando que Ricardo la tenía retenida contra su voluntad. Por un momento, el Andrés del pasado, el hombre que amaba profundamente a esa mujer, dudó y sintió que su corazón flaqueaba ante la voz que una vez fue su hogar. Sin embargo, al mirar los documentos sobre la mesa que probaban su participación activa en el lavado de dinero, se dio cuenta de que era solo otra manipulación maestra. Colgó el teléfono sin decir una palabra, rompiendo el último lazo afectivo que lo ataba a su antigua y tóxica realidad. La preparación para el enfrentamiento legal se volvió una obsesión para ambos, sabiendo que tenían una sola oportunidad para derribar el imperio de mentiras de Ricardo y Daniela. Carolina contactó a otros empleados despedidos que tenían miedo de hablar, convenciéndolos de que esta vez no estarían solos, pues tenían a un ingeniero poderoso respaldándolos. La fuerza del movimiento colectivo empezó a generar grietas en la confianza de los corruptos, quienes no esperaban que un hombre como Andrés se aliara con los insignificantes. La batalla ya no era solo por una traición matrimonial, sino por el alma ética de toda una estructura empresarial y social. Andrés vendió algunas de sus propiedades de lujo para financiar la defensa legal de Carolina y de los otros testigos, demostrando que su compromiso era total y no solo retórico. Sus familiares más cercanos lo tildaron de loco, de estar tirando su fortuna por un despecho mal gestionado, pero él ya no buscaba la aprobación de su círculo social. Se sentía más vivo durmiendo en un sofá, rodeado de expedientes que en su cama. King size rodeado de seda y soledad absoluta. El desarrollo de su carácter era ahora el de un líder resiliente, alguien capaz de sacrificar su comodidad por una verdad que beneficiara a muchos.
La tensión externa escaló cuando la constructora intentó demandar a Andrés por difamación y robo de información confidencial, buscando desacreditarlo ante los medios de comunicación. Los titulares de prensa en Bogotá empezaron a especular sobre el escándalo de los Beltrán, pintando a Andrés como un esposo celoso que intentaba arruinar a su exitosa mujer. Carolina lo mantuvo firme durante esos días de linchamiento mediático, recordándole que la verdad tiene un peso que ninguna mentira puede sostener para siempre. El vínculo entre ellos se volvió inquebrantable, una amistad nacida del fuego de la adversidad y la búsqueda incansable de la integridad. Faltando solo días para la audiencia preliminar, Andrés descubrió que Ricardo había regresado a Colombia solo para intentar silenciarlo, mediante un soborno millonario en una reunión privada. Ricardo, con su cinismo habitual, le ofreció una suma que duplicaría su fortuna a cambio de que entregara los archivos originales y retirara la denuncia penal. Andrés lo miró a los ojos. Vio al hombre que le robó a su esposa y que intentó robarle su honor, y simplemente sonrió con una calma que aterrorizó a su supervisor. Hay cosas, Ricardo, que tu dinero de sangre nunca podrá comprar, y una de ellas es mi silencio, sentenció antes de retirarse. El acto termina con Andrés y Carolina parados frente al Palacio de Justicia en Bogotá, bajo un cielo gris que amenazaba con otra tormenta, pero con la frente en alto. Ella sostenía la carpeta amarilla con fuerza y él llevaba un maletín lleno de la evidencia digital que cambiaría sus vidas para siempre. Ya no eran las víctimas de una traición, eran los arquitectos de una nueva realidad basada en la justicia y la decencia humana. La tensión acumulada durante meses estaba a punto de estallar en el clímax que definiría si la integridad podía realmente vencer al poder desmedido de la corrupción. La sala de audiencias del Palacio de Justicia de Bogotá estaba sumergida en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el zumbido del aire acondicionado y el murmullo lejano del tráfico de la Avenida Jiménez. Andrés Beltrán permanecía sentado en el estrado, con la espalda recta y las manos entrelazadas, proyectando una serenidad que contrastaba radicalmente con la agitación de la defensa. Frente a él, Daniela lucía un traje negro de diseñador, pero su mirada ya no era altiva. Sus ojos buscaban desesperadamente los de Andrés, intentando encontrar un rastro de aquel hombre sumiso que pudiera manipular con una lágrima. A su lado, Ricardo golpeaba la mesa con un bolígrafo de oro, reflejando un nerviosismo que su costosa vestimenta no lograba ocultar ante la inminencia de la justicia. El abogado defensor de Daniela se levantó con agresividad, intentando desacreditar a Andrés, presentándolo como un hombre despeitado y herido que buscaba venganza por una infidelidad matrimonial. ¿No es verdad, ingeniero Beltrán, que todo este teatro legal es solo una reacción infantil ante el hecho de que su esposa decidió buscar la felicidad en brazos de un hombre más exitoso? Le preguntó el abogado con tono burlón. Andrés no parpadeó ni permitió que la rabia nublara su juicio, manteniendo la vista fija en el juez, mientras esperaba el momento exacto para desmantelar la falacia con la fuerza de los hechos. La sala entera contenía el aliento, sintiendo que el aire se cargaba de una electricidad emocional que precedía a la gran revelación. No estoy aquí por un matrimonio fallido. Estoy aquí por las vidas que ustedes pusieron en riesgo, con sus cimientos de papel y su codicia de sangre, respondió Andrés con una voz firme que resonó en cada rincón del tribunal. En ese instante, proyectó en las pantallas de la sala los correos electrónicos y las transferencias que vinculaban directamente a Daniela con la falsificación de licencias de construcción. La evidencia era irrefutable. 40 millones de dólares lavados a través de proyectos habitacionales que eran trampas mortales para los ciudadanos de Bogotá. El rostro de Daniela se descompuso, perdiendo el color, mientras se daba cuenta de que Andrés no estaba jugando a los celos, sino a la justicia fáctica. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando Andrés se dirigió directamente a Daniela, no con odio, sino con una compasión profunda
que la desarmó por completo frente a todos los presentes. Me llamaste patético por creer en la honestidad, pero lo realmente patético fue pensar que podías construir una vida de lujo sobre el sufrimiento de gente como Carolina Méndez, sentenció él. Carolina, sentada en la primera fila de la audiencia, sintió que un peso de años se levantaba de sus hombros mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. El diálogo de Andrés no buscaba destruir a su exesposa, sino rescatar la verdad que ella había intentado enterrar bajo capas de traición y ambición desmedida. La defensa intentó una última maniobra, alegando que Andrés no tenía pruebas de que los materiales de construcción fueran de mala calidad, calificando sus palabras como especulaciones técnicas. Sin perder la calma, Andrés presentó el testimonio firmado de los obreros y proveedores que Ricardo había intentado sobornar, personas que finalmente se atrevieron a hablar gracias al apoyo de Andrés. La transformación del protagonista era total. De ser un hombre vacío y solitario, se había convertido en el pilar de un movimiento por la integridad ciudadana. El juez observaba los documentos con una seriedad que presagiaba el fin del imperio de corrupción que Ricardo y Daniela habían erigido con tanto cinismo. Daniela, en un acto de desesperación final, se levantó de su silla gritando que Andrés también era culpable por haber disfrutado del dinero de sus comisiones durante años. Él la miró con una tristeza infinita, reconociendo en ella el vacío que él mismo había sentido antes de que la traición le abriera los ojos a la realidad. El dinero se puede devolver, Daniela, pero la paz de una conciencia limpia no tiene precio, y eso es algo que tú perdiste hace mucho tiempo, respondió él con suavidad. Esa frase marcó el punto de no retorno en el juicio, sellando el destino de los acusados ante la mirada atónita de la prensa y el público. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El juez golpeó el mazo, exigiendo orden, mientras los guardias de seguridad se posicionaban cerca de Ricardo, quien ya buscaba una salida inexistente con la mirada perdida en el suelo de mármol. La tensión era casi insoportable, un momento decisivo donde años de mentiras se estrellaban contra la pared inamovible de la evidencia técnica y el testimonio moral. Andrés sintió que su alma finalmente respiraba, liberándose de los 7 años de una relación que había sido una prisión de cristal y engaños constantes. La integridad, ese concepto que parecía tan abstracto, se materializaba ahora en la caída de aquellos que se creían intocables por su estatus. En un gesto cargado de simbolismo, Andrés entregó al tribunal las llaves de las propiedades que aún estaban a nombre de la sociedad con Daniela, pidiendo que fueran confiscadas para indemnizar a las víctimas. No quería quedarse con un solo centavo que proviniera del engaño, prefiriendo la austeridad de su nueva vida a la opulencia manchada de su pasado reciente. Este acto de desprendimiento provocó un murmullo de asombro en la sala, evidenciando que el cambio en el protagonista era genuino y trascendía cualquier deseo de lucro personal. La transformación de Andrés Beltrán estaba completa. El ingeniero de estructuras ahora reconstruía su propia humanidad sobre bases de honor y sacrificio. El clímax cerró con la imagen de Daniela, siendo escoltada por los oficiales de justicia, mientras Ricardo era esposado en medio de las cámaras de televisión que transmitían el juicio a todo el país. Andrés permaneció en su sitio, viendo cómo el pasado que tanto lo hirió se alejaba hacia los pasillos de la detención, sintiendo un silencio interior que no era vacío, sino plenitud. Miró a Carolina, quien le dio un asentimiento silencioso de gratitud, reconociendo que la batalla que iniciaron en una cafetería modesta había llegado a su fin victorioso. La verdad había ganado, no por la fuerza del dinero, sino por la resistencia de 2 personas que se negaron a ser cómplices de la maldad. La última toma del tribunal mostró a un Andrés renovado, saliendo por las puertas principales del Palacio de Justicia, hacia la luz de la tarde bogotana, rodeado de gente común que lo vitoreaba. Ya no era el hombre solitario del ático de lujo.
era un ciudadano que había recuperado su lugar en el mundo a través de la verdad y el compromiso con los demás. La traición en Las Vegas, que inicialmente pareció el fin de su vida, resultó ser el cimiento sobre el cual edificó una existencia con propósito y esperanza. El precio de la traición fue alto para los culpables, pero para Andrés, el precio de la integridad fue la libertad total de su espíritu. La resolución del caso judicial trajo consigo un cambio sísmico en la vida de Andrés, quien decidió que su carrera profesional debía alinearse con sus nuevos valores éticos. Tras la sentencia de 10 años para Daniela y 12 para Ricardo, Andrés utilizó el remanente legal de sus bienes lícitos para fundar una organización dedicada a la auditoría de infraestructuras sociales en los sectores más pobres de Bogotá. El hombre que antes solo diseñaba para la élite, ahora caminaba por las laderas de los cerros orientales, supervisando personalmente la calidad del concreto en escuelas y centros de salud comunitarios. La frialdad de su antiguo hogar fue reemplazada por la calidez de los agradecimientos sinceros de las familias que ahora vivían bajo techos seguros gracias a su labor desinteresada. En medio de este proceso de reconstrucción, el destino puso en su camino a Valeria, una arquitecta con una historia de resiliencia similar, que había dedicado su vida a la curación de comunidades vulnerables tras perderlo todo en una estafa inmobiliaria años atrás. Su relación no nació de la necesidad de llenar un vacío, sino de la admiración mutua por la fuerza con la que ambos habían enfrentado sus respectivas tormentas. Valeria no buscaba el estatus de Andrés, sino la pureza de su intención, y juntos formaron un equipo que combinaba la precisión técnica con una sensibilidad humana que él nunca creyó poseer. La casa de Andrés volvió a llenarse de risas y proyectos, pero esta vez sobre una base de confianza absoluta y transparencia total. La reconciliación de Andrés con su propia historia fue el paso final para cerrar el ciclo de dolor que se abrió. Aquella noche de lluvia en Bogotá dejó de evitar los lugares que le recordaban a Daniela, entendiendo que esos recuerdos eran las cicatrices de una batalla que había ganado con honor. Ayudó a Carolina Méndez a recuperar su licencia profesional y la integró como directora técnica de su nueva fundación, devolviéndole la dignidad que el esquema de Ricardo le había arrebatado. El éxito ya no se medía en ceros en una cuenta bancaria, sino en la cantidad de vidas que habían encontrado justicia gracias a su decisión de no guardar silencio ante la traición. Andrés aprendió que la verdadera victoria contra quienes nos traicionan no es verlos caer, sino ser capaces de levantarnos y construir algo tan hermoso que su ausencia se convierta en un regalo. La relación con Valeria floreció en un matrimonio sencillo, celebrado en un jardín de la ciudad, lejos de los flashes y la opulencia de su boda anterior. Allí, rodeado de amigos reales y personas que lo conocían por su integridad, Andrés entendió que la vida le había dado una segunda oportunidad que la mayoría de la gente nunca llega a aprovechar. El vacío que sentía en el pasado fue reemplazado por una plenitud que nacía de saberse útil para su sociedad y fiel a sí mismo. La moral de esta historia quedó grabada en la placa de entrada de su fundación. La integridad es la única estructura que ningún terremoto puede derribar. Andrés se convirtió en un referente de ética empresarial en Colombia, siendo invitado a dar charlas sobre cómo la honestidad es, a largo plazo, el negocio más rentable de todos. Su vida se transformó en un testimonio vivo de que la justicia no es solo un fallo en un tribunal, sino una forma de caminar por el mundo cada día. Bogotá, con sus contrastes y sus lluvias, seguía siendo la misma ciudad. Pero Andrés ya no era el mismo hombre que temblaba frente a un mensaje de texto. El despecho inspirador se consolidó cuando Andrés y Valeria decidieron adoptar a un niño pequeño que había perdido a su familia en un derrumbe provocado por una construcción ilegal años atrás. El círculo se cerraba de la manera más constructiva posible. El hombre que luchó contra la corrupción inmobiliaria ahora protegía y amaba
a una víctima directa de ese mismo sistema. La paternidad le dio a Andrés la última pieza de su transformación, permitiéndole ver el mundo a través de los ojos de la inocencia y la esperanza renovada. Su hogar era ahora un refugio de verdad en medio de un mundo que a veces parece premiar el engaño. Finalmente, la sombra de la traición de Daniela se disipó por completo, quedando reducida a una anécdota lejana que sirvió de abono para una vida mucho más fértil y significativa. Andrés ya no sentía rabia al pensar en el pasado, solo una gratitud profunda por haber tenido la fuerza de elegir el camino difícil pero correcto. La paz que conquistó no fue un regalo de la suerte, sino el resultado de cada decisión consciente que tomó desde aquella madrugada en que cambió las cerraduras de su casa. La integridad fue su brújula y el amor real de su nueva familia fue el puerto seguro que siempre había buscado sin saberlo. Andrés caminaba por el parque con su hijo y Valeria, sintiendo el sol de la tarde calentar su rostro, plenamente consciente de que su mayor logro no era un edificio, sino la familia que había construido con pedazos de integridad. La traición fue el precio que tuvo que pagar para descubrir quién era realmente y de qué era capaz. Cuando el honor estaba en juego, el futuro se presentaba ante él como un plano abierto, listo para ser diseñado con la sabiduría que solo el sufrimiento superado puede otorgar. Andrés Beltrán, el hombre que lo perdió todo por una mentira, lo recuperó todo, y con creces, gracias a la verdad. 5 años después del juicio que sacudió los cimientos de Bogotá, Andrés Beltrán se encontraba en el porche de su nueva casa, campestre en las afueras de la ciudad, observando cómo su hija Elena, de 4 años, corría tras una mariposa en el jardín. Valeria se acercó a él con 2 tazas de café humeante, rodeándole la cintura con un brazo, en un gesto de complicidad que ya no necesitaba palabras para expresar seguridad. En la mesa de madera rústica descansaba un periódico local que mencionaba el 5º aniversario de la Fundación Integridad, la cual había logrado certificar la seguridad de más de 200 viviendas sociales en tiempo récord. El aire de la montaña era puro y el silencio ya no era sinónimo de soledad, sino de una paz profunda y largamente trabajada. Esa misma mañana, Andrés había recibido una carta desde la prisión de mujeres, una de las muchas que Daniela le enviaba periódicamente, llenas de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. En la misiva, ella también le informaba sobre la reciente muerte de Ricardo tras una riña en el centro de detención, un final oscuro para un hombre que creyó que el dinero lo hacía invulnerable a las consecuencias. Andrés leyó las líneas con una serenidad imperturbable, sin rastro de alegría por la desgracia ajena, ni dolor por el vínculo roto, simplemente como quien lee una crónica de un mundo al que ya no pertenece. Dobló el papel con cuidado y lo dejó a un lado, decidiendo que ese sería el último rastro de sombras que permitiría entrar en su santuario familiar. La verdadera victoria de Andrés no radicaba en el peso de las sentencias judiciales ni en el colapso de sus enemigos, sino en el hecho de que su corazón no se había amargado, a pesar de la brutalidad del engaño. Mientras Elena reía a carcajadas al ser alcanzada por Valeria, Andrés reflexionó sobre cómo la traición de Daniela no fue el fin de su vida, sino el abono necesario para que creciera algo mucho más fuerte y auténtico. Su legado no serían los rascacielos de acero, sino la mirada honesta que le transmitía a su hija y la seguridad de que se puede construir un imperio de afectos sobre la base de la verdad. La integridad había dejado de ser una carga pesada para convertirse en el aire natural que su familia respiraba cada día. Al caer la tarde, el sol tiñó de dorado los campos y Andrés se sintió invadido por una gratitud inmensa hacia aquella noche de lluvia en la que su mundo se desmoronó. Se dio cuenta de que si Daniela no lo hubiera traicionado con tanta crueldad, él todavía sería aquel hombre rico y vacío, atrapado en una jaula de oro y mentiras elegantes. El ciclo se había cerrado perfectamente. La destrucción de una mentira dio paso a la creación de una verdad,
duradera que ahora pasaba a la siguiente generación. Andrés tomó la mano de Valeria, miró a su hija y sonrió, sabiendo que la mayor estructura que jamás había construido era, finalmente, su propia felicidad.